bienvenides. Hoy vamos a hablar de Úrsula Le Guin. Bueno, para arrancar el capítulo de hoy, Sofi, te quería preguntar si te parece que hay géneros literarios, ¿no? Que tradicionalmente se consideran de hombres, porque recientemente me di cuenta que, bueno, Úrsula Le Guin, que es la autora de la que vamos a hablar hoy, es una reconocidísima autora de ciencia ficción y de fantasy, y yo leí muchísima ciencia ficción y fantasy cuando era, sobre todo, más joven, y nunca me cruzaba con un libro de ella en la librería, o sea, nunca caía ese libro de ella, no sé por qué. Sí, yo, por un lado, me parece que ocurre cierto fenómeno, que es que, sí, la ciencia ficción se ha considerado por mucho tiempo como un género más bien masculino que interesa a los varones, y me parece que se debe a varios factores, pero principalmente como al inicio, ¿no?, de la ciencia ficción en Estados Unidos, donde se escribían en revistas así como muy baratas, pulp, mucha ciencia ficción, y tenía mucho que ver con la ciencia ficción dura, ¿no? Entonces, los que escribían ciencia ficción era gente que en realidad más que se interesaba por la literatura, era gente que se interesaba por la ciencia. Claro. Y normalmente como que eso quedaba asociado a los intereses de niños varones, sobre todo de preadolescentes, ¿no? Y que por eso también como que se construyó todo un aura de la ciencia ficción como para gente que le interesaba, qué sé yo, la ingeniería, la física, ¿no? Es como típica de, si tenés un amigo ingeniero seguro le gusta leer Asimov, ¿no? Claro. Y me parece que a partir de ahí como que quedó cierto sesgo en el género. Y lo que comentábamos por ahí era que tal vez también hay una estrategia de marketing de decir, bueno, para venderle a las chicas, si no les va a interesar la ciencia ficción porque es de varón, vamos a vendérselos como fantasy. Claro. Entonces que muchas autoras que tal vez hoy categorizaríamos ciencia ficción, como que terminaban siendo, bueno, no, esto es fantasía. Y en realidad hay un límite también un poco difuso, ¿no?, entre Sí, un obvio. género y otro. Como siempre hablamos, hoy en día se trata más de hablar de modos literarios más que de géneros. Pero sí, como que por ahí si uno pide recomendaciones de autoras de ciencia ficción mujeres, y en realidad tal vez tenés que buscar esas mismas autoras dentro de lo que es la fantasía, ¿no?, en general. Tal cual. Me da una lástima terrible porque encima siento que generalmente uno dice, bueno, una buena novela de ciencia ficción, una novela así como hegemónica, ¿no?, de ciencia ficción, como las de Asimov, también son novelas bastante pesadas, o al menos a mí me resultan bastante pesadas. Y Úrsula Le Guin lo que tiene es que es muy amigable si vos te querés acercar al género desde el tipo de texto que quieras. O sea, ella tiene sagas de novelas, como vamos a ver ahora, tiene volúmenes de relatos, que eso siempre me parece como muy entretenido, ¿no? Relatos de ciencia ficción como los de Ray Bradbury, hablábamos recién, que son cosas como más quizá cortitas que no dejan de ser atrapantes. Y es una lástima que no haya llegado como más promoción quizá de ella en Argentina, no solo a público femenino, ¿no?, a todo tipo de público, más allá del sexo de la autora. O sea, Sí, de hecho, ahora que mencionas a Bradbury, me parece que tiene mucho más que ver con ese tipo de ciencia ficción que tal vez no tiene tanto que ver con la ciencia, ¿no? Tal cual. Sino más con justamente la ficción especulativa, esto de decir, bueno, ¿qué pasaría si o en este planeta pasaría esta cosa? Que también me parece que tiene mucho que ver con la ciencia ficción de los 60s, ¿no? Sí. Tienen en común este periodo donde había mucha experimentación y que es un periodo muy rico en la ciencia ficción. Por ejemplo, Philip K. Dick o Herbert, el autor de Dune, escriben por estas épocas, y está todo como muy contaminado de otras disciplinas que no necesariamente son las ciencias duras. tal cual. Así que bueno, si leyeron a Úrsula Le Guin cuando eran jóvenes, déjenos en los comentarios. Y si no lo hicieron y les pasó por ahí como a nosotras, también déjenlo en los comentarios. Compartamos la bronca. Úrsula Kroeber Le Guin fue una escritora estadounidense. Nació en Berkeley, California, en 1929 y murió hace relativamente poco, en 2018. Se la conoce sobre todo, como decíamos, por sus obras de fantasy y de ciencia ficción que están ambientadas en mundos ficticios. Fue una escritora muy prolífica, publicó sus primeros textos en 1959 y siguió publicando de manera frecuente por los siguientes 60 años. Llegó a publicar más de 20 novelas, más de 100 cuentos, obras de poesía, ensayos, crítica literaria, traducciones y literatura infantil. Venía de una familia muy erudita. Su padre Alfred era antropólogo y su madre era psicóloga, y uno de sus 3 hermanos llegó a ser un gran crítico literario en la época. La familia tenía una gran biblioteca, por lo que, como podemos esperar, todos estaban interesados por la literatura, y también era una de estas familias en las que circulaban distintas visitas eruditas en cenas o celebraciones, un poco como charlábamos con Emily Dickinson, lo cual creo que un poco influye, ¿no?, en esa edad a interesarse por ahí por temas que no son de niños, ¿no? Los hermanos Kroeber también eran fanáticos de la ciencia ficción y la fantasía y siempre leían los números de
Thrilling Wonder Stories y Outstanding Science Fiction, que eran 2 revistas de ciencia ficción, como decíamos, de esta época donde era muy, muy popular leer cuentos de ciencia ficción en las revistas. Les gustaba mucho también la mitología nórdica y las leyendas que les contaba su padre. Úrsula escribió su primer cuento cuando tenía 9 años y a los 11 ya había comenzado a presentar relatos en Astounding Science Fiction, pero no logró publicar nada hasta 10 años después. Estudió en el Radcliffe College de Cambridge, en Massachusetts, y se licenció en literatura francesa e italiana del Renacimiento. Hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Columbia y luego de su máster en francés inició su doctorado para continuar sus estudios en Francia entre 1953 y 1954. Cuando estaba yendo a Francia, conoció en el barco al historiador Charles Le Guin, con quien se casó ese mismo año, en 1953. El matrimonio suspendió el tema del doctorado y mientras su marido se dedicaba a sus estudios, Úrsula comenzó a dar clases de francés y a trabajar como secretaria hasta que nació su primera hija en 1957. Más tarde, la pareja regresó a Estados Unidos, a la ciudad de Portland, donde se establecieron por el resto de su vida. La carrera de Úrsula como escritora comenzó hacia fines de la década del 50, ya que el cuidado de los hijos, como suele suceder, limitaba el tiempo que ella le podía dedicar a la escritura. Bueno, como hablamos siempre, ¿no? Siempre teniendo presente un cuarto propio de ¿Qué estaba haciendo Charles durante este tiempo? Exacto. Bueno, y para comentar un poco acerca de esta prolífica obra, como hemos visto, el primer texto que publicó Le Guin en 1959 fue un poema titulado Folk Song from the Montana Province, al que le siguió poco después el cuento Andy Music. Tanto el poema como el cuento estaban ambientados en un país imaginario llamado Orsinia, donde Úrsula situaría luego las historias de las siguientes 5 novelas que escribió. Sin embargo, estas fueron rechazadas por los editores al considerarse incomprensibles. Esto hizo que su estilo vire más hacia la ciencia ficción, ya que, como decíamos, era un género que vendía mucho en la época, tenía como un nicho muy grande de lectores en Estados Unidos, y de esta manera era más fácil que las editoriales le acepten un texto, ¿no? Sí, la primera publicación profesional como escritora de ciencia ficción fue el cuento Abril en París, en 1962, que se publicó en Fantastic Science Fiction. A partir de entonces comenzó a escribir cuentos para esta y otras revistas centrados en los recursos y escenarios de la ciencia ficción que atraían a tantos lectores. Algunos de estos fueron La dote de los Anguiar, El poder de los nombres y La palabra de Libera. Si bien no llamaron mucho la atención de la crítica, sí sentaron las bases de algunos de los mundos ficcionales que luego Úrsula retomaría, como por ejemplo Terramar. Exacto. Su primera novela, El mundo de Rocanon, fue publicada en 1966 y a esta le siguieron otras 2 novelas ambientadas en el mismo mundo de Cumen, llamadas Planeta de Exilio y La ciudad de las ilusiones. Poco después alcanzó bastante reconocimiento por la crítica con su novela Un mago de Terramar en 1968, que pertenece al género fantasy y ganó mucha popularidad entre jóvenes y adolescentes, que es una especie de novela de aprendizaje, ¿no? Lo que se conoce en alemán como Bildungsroman o Coming of Age, que está situada en este espacio ficticio de Terramar. Exacto. A esta novela le siguió La mano izquierda de la oscuridad de 1969, que es una novela muy conocida que explora temas de género y sexualidad. También está situado en un planeta ficticio donde los habitantes pueden alternar su sexualidad según quieran. Hay una entrevista en YouTube que está muy buena donde ella habla acerca de esto y de cómo le surgió la idea en la época. Y ella dice que básicamente le surgió pensando en que, bueno, las mujeres no, por el ciclo menstrual, son activas, digamos, sexualmente una vez al mes. Entonces a ella se le ocurrió que esa vez al mes podía ser igual para todos, pero que sea un momento en el que se despierte una sexualidad u otra. La verdad que me pareció súper interesante y me dio muchas ganas de leerla. Muy adelantada. Sí, re. Bueno, fue un libro fundacional en el sentido de que dejó a la crítica bastante impresionada por la temática, pero de todas maneras, debido a su excelencia y originalidad, ganó un premio Hugo y el premio Nebula a Mejor Novela. El premio Hugo es este premio que se da a las obras de ciencia ficción, que puede ser películas, cuentos, novelas. Harold Bloom, un crítico estadounidense muy conocido y canónico, al cual no queremos demasiado, consideró esta novela una obra maestra. Ah, bueno, casi lo queremos. Claro, de todas maneras lo puse porque si bien en general Harold Bloom da opiniones que no nos gustan, a él, ¿no? Que no le gusta nada, a veces parece como que le gustó esta novela. Entonces como que dije, bueno, si le gustó a Harold Bloom... Una bien tenía que ser. Claro. Le Guin siguió creciendo en reconocimiento, ganó de nuevo el premio Hugo en 1973 por su novela corta El nombre del mundo es bosque, una obra influenciada por el rechazo del autor ante la guerra de Vietnam, que explora temas como el colonialismo y el militarismo que estaban tan enraizados en la sociedad estadounidense de la época.
Y ahora. Su carrera continuó con otras ampliaciones del universo de Terramar y distintos reconocimientos que le siguieron llegando en la madurez de su carrera. Obviamente no vamos a nombrar cada publicación porque son un montón, pero justamente estábamos diciendo hace un rato que Estudio Ghibli hizo una adaptación cinematográfica de Terramar, así que si no han leído los libros por ahí pueden acercarse por ese lado. Exacto. Ya entrada la década del 70, su escritura en los mundos de la fantasía y la ciencia ficción dejó paso a publicaciones de otro tipo. Escribió una novela realista para adolescentes, publicó una colección de cuentos, otra de poemas y otra de ensayos. En resumen, un poco lo que queríamos resaltar es que toda esta obra, ¿no?, de Ursula Le Guin es muy, muy variada y muy amplia, por eso era muy difícil, ¿no?, ponerla, acotarla en unos pocos párrafos, pero que tiene como distintas opciones si uno quiere acercarse, ¿no? Ya sea por seguir algún mundo ficticio en particular o por aventurarse en la ciencia ficción por un volumen de relatos, la verdad que hay para todos los gustos. En sus últimos años de carrera, Úrsula se dedicó más a la no ficción y publicó distintos volúmenes de ensayos y de poesía. Yo, de hecho, la conocía por un ensayo, que ahora no me estoy acordando el nombre, pero es algo así como ¿Por qué los estadounidenses le temen a los dragones?, donde habla un poco de porque por ahí en Estados Unidos como que no se consume tanto ciertos géneros que tienen más que ver con justamente la fantasía, ¿no?, con los dragones, frente a otros géneros más de thriller o de realismo. Mira. Y está muy bueno el ensayo y me gustaría leer otras cosas porque en general los cuentos de ella son muy filosóficos, ¿no? Entonces me imagino que cuando se dedica más a la no ficción debe estar como bastante más bajada de línea, ¿no? Pero no en el sentido malo, sino de explicar sus ideas. Sí. A mí también me gustaría leer las novelas, ¿no?, sobre todo alguna saga, porque siento que debe ser interesante ver cómo desarrolla bien los personajes, ¿no? Los vínculos entre los personajes, porque no sé si a vos te pasó lo mismo, pero yo justo los cuentos que leí de ella, quizá no son cuentos donde hay un gran desarrollo de personajes, como vamos a ver en los que vamos a analizar hoy, sino quizá como más una situación en general, como de un espacio que tiene unas características peculiares, pero no como el desarrollo de ese mundo ficticio con algunos personajes protagonistas. Así que, como escribe tan bien, asumo que debe ser muy interesante, ¿no? Bueno, el primer cuento del que vamos a hablar es El soñar colectivo de los Frimm, que también en inglés es Social Dreaming of the Frimm, que es un cuento que pertenece a una colección que se llama Catching Planes, que siempre me da mucha lástima la traducción, porque no hay una manera de traducirlo bien. Pero bueno, en castellano se conoce como planos paralelos. Pero el juego de palabras en inglés sería que es un texto sobre distintos planos en el sentido como de multiversos, ¿no? Que a los cuales se accede a través de un aeropuerto. Entonces, justamente, ¿no?, como atrapar aviones sería la traducción literal, pero al mismo tiempo como atrapar planos de realidad sería. Claro, no había manera de... No. Pero bueno, es un volumen que reúne entonces como muchas historias que se conectan solamente porque hay una narradora que está como trasladándose entre estos multiversos, que básicamente como que te describe un mundo o un pueblo, ¿no?, distinto al nuestro, que por ahí a veces es bastante similar, pero tiene alguna característica particular. Y en general es como esta idea medio del multiverso, ¿no? Como, bueno, vamos a un mundo donde son todos como los humanos, pero siempre están enojados, ¿no? Como constantemente es un pueblo donde están todos enojados. Y bueno, el volumen, además, como comparábamos antes con Bradbury, también tiene como un poco de tradición en el género de la ciencia ficción, porque, por ejemplo, El hombre ilustrado, ¿no?, es un libro de Bradbury donde se encadenan distintas historias, pero a partir del hecho de que están tatuadas en un hombre, ¿no? Y este es un recurso que aparece varias veces en libros de fantasía o de ciencia ficción. Está buenísimo ese recurso, me encanta. Sobre todo el tema del multiverso, no sé si para esta época ya estaba bastante trabajado. Yo siento que hoy, sí, ¿no?, hoy. hay como muchas pelis justo que están como rondando ese tema y como que a todos nos atrae porque también me imagino que va a haber muchos juegos y demás. Pero creo que en esa época por ahí era algo que había surgido como una teoría más así física, incipiente, y como todos estos autores de ciencia ficción, ¿no?, suelen estar atentos justamente a todas estas teorías que surgen para ver qué pueden aprovechar para sus historias, y en ese sentido creo que es súper adelantado, ¿no? Sí. Algunas entradas de este volumen tienen un aire un poco enciclopédico, como si estuviéramos leyendo una entrada de Wikipedia o de alguna, bueno, justamente enciclopedia.
Y Le Guin expresó en entrevistas que gran parte de su inspiración para la ciencia ficción proviene de disciplinas sociales como la antropología y la sociología. Esto hace que sus historias se distingan de otros autores de ciencia ficción dura, que quizá se interesan más bien por las ciencias, ¿no? La biología, la ingeniería, etcétera, la física, como decíamos recién, por lo que la bancamos, ¿no? Por tomar prestados de las teorías más del lado de las sociales para hacer ciencia ficción, ¿no? Que es algo por ahí poco frecuente. Y entiendo que también debe tener que ver con las tradiciones, justamente esto que decíamos, ¿no? De su familia o los ambientes en los que sí, tal cual. se Si movió. si su familia eran antropólogos, psicólogos, Sí. como que seguramente conocía mucho de esas teorías y me parece que está bueno que como las vaya metiendo en otros géneros, ¿no? Como que Sí. termina siendo multidisciplinal. Real. Además hay teorías súper interesantes de la antropología. Es un mundo que a veces creo que se explora poco. Sí. Es una carrera que no tiene muchos inscriptos, así que si quieren estudiar antropología. Pero me parece muy interesante. Sí, que de hecho, bueno, en varios autores de ciencia ficción de la época me parece que también aparece mucho. Pienso ahora, por ejemplo, en Dune, ¿no? Como esta cosa de ir viendo los distintos pueblos que aparecen, o una saga de fantasía que le gusta mucho a nuestro productor que se llama Malazant. Que, ¿cómo que no? Bueno, Bueno. que se llama Malazan, donde también hay como toda una exploración de los distintos pueblos y los órdenes que rigen ahí. Muy interesante. Bueno, y como decíamos, entonces en este cuento vamos a ver que toma muchos conceptos del psicoanálisis, así que comenzamos leyendo el principio, donde nos cuenta que la narradora viaja a un mundo que se llama el mundo de los Frin, donde la particularidad que tiene este mundo es que los habitantes comparten sueños. Dice, en el plano friniano los sueños no son propiedad privada. Un Frin intranquilo no necesita recostarse en un sofá para relatarle sus sueños a un psicoanalista, pues el doctor ya sabe lo que el paciente soñó la noche anterior, ya que él también lo soñó. Y el paciente también soñó lo mismo que el doctor, al igual que todos los demás en el vecindario. Es decir, primero muy gracioso, ¿no? La situación. Pero bueno, vemos que desde este primer párrafo el cuento abunda en varios términos psicoanalíticos y justamente va a jugar con las teorías postuladas por autores como Freud y como Jung respecto a los sueños, autores que de hecho se van a mencionar más tarde en el cuento. Freud fue el primero en proponer la teoría de que había algo que se llamaba inconsciente y que en los sueños estamos accediendo a esa parte de la psiquis que despiertos no podemos acceder, a menos que justamente nos sometamos a alguna técnica de psicoanálisis como la hipnosis, ¿no? Sin embargo, en su teoría el inconsciente es algo propio del individuo. Exacto. Luego, Carl Jung, que no sé cómo se pronuncia, va a proponer el concepto del inconsciente colectivo, ¿no? Él dice que además del inconsciente individual tenemos varios niveles de inconsciente, uno es el social, por ejemplo, otro es el familiar y otro es el colectivo. De manera simplificada, podemos decir que esta teoría marcaría que hay ciertas estructuras en el cerebro humano que son comunes a toda la raza humana, ¿no? Y que por eso, como muchas veces, los sueños son como parecidos. Es decir, que si yo te cuento un sueño que tuve alguna vez, por ahí vos me podés decir como, yo soñé una vez algo similar, o tuviste una estructura de sueño similar, ¿no? Y un poco el cuento va a jugar con esta idea, pero exagerándolo, ¿no? O sea, como no es algo tan descabellado lo que plantea el cuento, porque si bien obviamente nosotros no podemos compartir telepáticamente los sueños, en sí lo que está diciendo es que hay ciertas cosas que aparecen como en el cerebro de todos. Y por ejemplo hay algunos arquetipos también que postula Jung, como hay figuras como por ejemplo el viejo sabio, el árbol de la vida, que son como comunes y que aparecen en los sueños de todas las personas, más allá de que provengamos de diferentes culturas o que tengamos distintas experiencias. Sí, la verdad que es súper interesante y cuando yo leí la explicación por primera vez y para informarme un poquito, pensaba como, che, es re complejo esto, como para decir, lo voy a meter en un cuento. Y la verdad que no es que el cuento es esta explicación que les acabamos de dar, ¿no? Esto lo decimos simplemente como para tener algo de debatir, pero la verdad que no es que el cuento se pone como Jung decía tal cosa o Freud decía tal cosa, sino que está todo como narrativamente construido de manera bonita y uno le encuentra mucho sentido. Bueno, este soñar colectivo del mundo de los Frin produce que la sociedad tenga códigos distintos a los nuestros. Por ejemplo, la narradora le pide a una habitante friniana que le cuente qué soñó la noche anterior, pero ella no quiere revelarlo porque si le cuenta lo que soñó ella, le estaría contando también lo que soñaron todos los vecinos. Y ella dice, la narradora, ¿no? Al principio ella se resistió diciendo que no habían sido más que tonterías y que solo se debían hablar y reflexionar sobre los sueños fuertes. De este modo, los sueños son como una especie de extensión de la vida real de este pueblo
E incluso, si no me equivoco, ¿no? Se menciona que es todavía más estrecha la conexión, ¿no? Cuando la comunidad es más pequeña, Sí. que cuando es una gran ciudad donde se imaginan que si todos pueden ver los sueños de los demás es como más quilombo, ¿no? Sí, así entonces vemos como que el sueño se convierte como en una especie de extensión, ¿no? de la vida cotidiana, porque así como normalmente si viene un extraño y me dice, che, contame los chismes de tus vecinos, uno normalmente no le querría contar todos los secretos de los vecinos. Bueno, lo mismo pasa con los sueños, ¿no? O sea, si yo te cuento lo que me pasó ayer en el sueño, te estoy contando lo que le pasó a mi mamá, a mi papá, al vecino, al perro, o sea, como que todos los sueños quedan entremezclados. Bueno, y vemos también, como decía Bren, esta continuación, ¿no? de la vida diurna a la vida nocturna, hace que la gente tenga distintas preferencias sobre dónde vivir. La gente que vive más aislada comparte el sueño con los pocos vecinos que tenga en ese lugar, mientras que la gente de la ciudad tiene que compartir sueño con un montón de gente. Imagínate que por cada departamento no tenés que compartir sueño. Y dice que en la gran ciudad como que hay tantas mentes que sueñan que los sueños empiezan a cancelar unos a otros. Claro. Y dice el texto, los Fring, cuyos sueños son principalmente inquietantes o desagradables, manifiestan que les gusta vivir en la ciudad por la sola razón de que sus sueños se pierden en el guisado, como ellos lo llaman. No obstante, otros se molestan por el constante ruido onírico y no les gusta ni siquiera pasar un par de noches en una metrópolis. Detesto soñar con los sueños de otras personas. Me cuenta mi informante aldeano. Cuando regreso de la ciudad quisiera poder limpiar el interior de mi cabeza. Entonces, así como la gente elige acá en el mundo real vivir o no vivir en una ciudad o en el campo, es como si el sueño también fuera un factor no a tener en cuenta en este lugar, y manifiesta un poco esta como contaminación que uno siente por ahí cuando está como muy rodeado de gente en una ciudad grande, pero en la vida interior, ¿no? Me encanta esto de la como metáfora de querer limpiar el interior de la cabeza, como dando a entender que, bueno, la ciudad es como que hay tantos sueños dando vuelta que si bien sí se mezcla todo y te da la posibilidad por ahí de ser más anónimo, ¿no? O de que no todo el mundo sepa lo que está soñando, de todas maneras es como muchísimo cansancio, sobre todo teniendo la opción de, por ejemplo, vivir en un lugar rural donde compartís sueño por ahí con, no sé, 20 personas y no con 1 millón, no sé. Sí. Además, la narradora explica que en esta sociedad no tienen un término para distinguir lo real de lo irreal, con lo cual no es que consideran los sueños como algo ficticio, sino más bien, como decíamos, una extensión de sus vidas normales, pero sí le dicen como algo intangible, ¿no? Como que hay una experiencia por ahí que no se puede tocar, pero que sigue siendo parte de su vida. Y eso también tiene que ver mucho con la teoría psicoanalítica, ¿no? El inconsciente no es que es algo que no existe, simplemente que no lo podemos ver, ¿no? No podemos acceder. Exacto. Podemos preguntarnos en cuanto a este cuento si se trata de una sociedad utópica o no. Para dar un poquito de introducción, el término utopía, por si no saben, proviene del texto que tiene el mismo nombre, Utopía, que fue escrito por Tomás Moro en el siglo XVI, y es una palabra que él inventó combinando términos griegos, utopos, es decir, no lugar. Por lo que utopía sería justamente un lugar que no existe, ¿no? Un no lugar. Él describe en este texto el viaje de un marino a esta isla llamada Utopía, donde vive lo que para Moro es una sociedad perfecta o una sociedad ideal. Este género está ligado, ¿no? También por una cuestión de contexto, con la literatura de viaje, donde obviamente también podemos enmarcar estos cuentos de la colección de Le Guin por esta cuestión que les decíamos, ¿no? Del tema del aeropuerto que va conectando todos los distintos relatos. Si pensamos en algunos de los textos más tempranos que se asocian a la ciencia ficción, también tenemos esta combinación, ¿no? de relato de viaje con descripción de sociedad. Por ejemplo, el viaje a Cacro-Gallinia o los viajes de Gulliver, que muchas veces entran como en esta categoría. Por ejemplo, los viajes de Gulliver no termina cuando conocen a las personas pequeñitas, después va a varias islas distintas y en una conoce una sociedad de caballos, y siempre tiene como característica este género que presenta una sociedad totalmente ideal, como es la de los caballos en la isla de Gulliver, los viajes de Gulliver, o nos muestra hiperbolizando los defectos de nuestra sociedad. Por ejemplo, en Viaje a Caclo-Gallinia es un planeta donde viven gallinas gigantes y son como muy corruptas. Exacto. Bueno, como vamos a hablar también después con el otro cuento, lo que tienen las utopías es que siempre, ¿no? queda un espacio en el que uno se termina cuestionando si toda esa perfección se sostiene de algo que por ahí no está tan bueno, como por ejemplo el exceso de control, la corrupción, como dice Sophie, o cierto sentimiento de superioridad frente a otras sociedades, ¿no? Como pasa en los viajes de Gulliver. Entonces es un poco el debate, ¿no? que se tiene con este tipo de obras.
Bueno, en el cuento de los Frimm vemos que hay como un grupo de investigadores que va hacia el mundo de los Frimm a tratar de ver qué pasa con estos sueños, ¿no? Y ellos dicen, el soñar comunitario de los Frimm puede servir para establecer y fortalecer lazos sociales. Ellos no especularon en cuanto a sus efectos psicológicos o morales. Es decir, como en esta cita vemos, ¿no?, que parecería que por un lado es beneficioso el hecho de que todos sueñen lo mismo, como que parecería que hace que la comunidad sea más cercana, y sin embargo no sabemos psicológico o moralmente cuál es el efecto, ¿no? Porque imagínense que todo lo que sueña uno, sueñan los demás. O sea, por un lado, pienso como en la vergüenza, ¿no? del individuo, de cuando sueñas algo muy vergonzoso. La típica de soñar que te fuiste sin pantalones de tu casa. Claro. O, bueno, al mismo tiempo morales, ¿no? Porque en cierto punto estás como conociendo los secretos de otra gente, ¿no? Y digo, ¿cómo lo utilizarías eso después en la vida diurna? Claro, tal cual. Una persona cruel tranquilamente podría aprovecharse de eso y divulgar o vender, incluso se me ocurre, secretos de otras familias para extorsionarlas, por ejemplo. Me quedo dormido ahí cerca. Además, bueno, sabemos, ¿no?, que según las teorías psicoanalíticas, los sueños no es que simplemente son mezclas de cosas random, o sea, están basados en experiencias que tuvimos en nuestra vida, en general tiene mucho que ver con lo que nos pasó en el día o también las cosas que nos preocupan. O sea, hay algo de lo emocional que se juega en los sueños. Entonces, como por ahí hay una persona que está completamente estable, está todo bien, tiene sueños random, graciosos, pero por ahí una persona que está pasando por un momento de angustia o que tuvo algún trauma en su vida, sería totalmente normal que esa situación vuelva en sueños, ¿no? Bueno, como decía Bren hace un rato, entonces vemos que las utopías no siempre pueden ser utópicas. De hecho, Frederick Jameson es un teórico, argumenta que realmente no existe la utopía porque uno no puede imaginar cosas más allá de su condición material y real. Entonces siempre, por más de que yo intente postular una sociedad perfecta, estoy arrastrando, ¿no?, como cosas de esta vida real que, bueno, que eventualmente se cuelan en esa fantasía utópica, ¿no? En el caso del texto de Le Guin no sabemos si ella estaba intentando construir una fantasía utópica, pero sí vamos a ver que hay como distintos defectos, ¿no?, que le podemos achacar a esta sociedad. Por ejemplo, se habla de que en las tribus nómades la gente que tiene sueños fuertes es considerada como la guía espiritual de la tribu, pero esto puede traer problemas porque, por ejemplo, si sueñan, ¿no?, en una época de hambruna, sueñan con un lugar donde hay mucha comida y todos dicen, bueno, vayamos a este lugar. Y si cuando llegan hay comida, bien, pero si no había comida, lo pueden apedrear y exiliar al que soñó eso, ¿no? Exacto. Que claramente, digamos, el sueño sigue funcionando como en este mundo, o sea, no tiene ninguna capacidad adivinatoria, o sea, no tendrían por qué seguirlo como guía espiritual, ¿no? Claro, tal cual, o sea, simplemente puede ser algo basado en la realidad o puede ser un invento que se sostiene, no sé, de un deseo propio, por ejemplo, y no necesariamente ocurre porque no somos adivinos, ¿no? Claro. A su vez, vemos que hay una tensión entre los frinianos y los visitantes de otros planos, ¿no?, como la narradora que va a un poco entrevistar a algunos. Por ejemplo, en esta cita que dice: muchos turistas evitan visitar el plano debido a la impresión de que los Frimm son un grupo de controlamentes y psicovoyeristas. A los turistas no les gusta que los Frimm puedan leer los sueños ajenos, mientras que a los Frimm tampoco les gusta el hecho de no poder compartir los sueños con los extranjeros, ¿no? O sea, funciona de igual manera. La persona que llega siente temor a como estar en descubierto con las cosas que sueña, y las personas locales no les gusta esto de no poder compartir, ¿no?, este sueño colectivo con una persona extranjera. Sí, entonces en cierto punto se genera como una xenofobia, ¿no?, digamos, entre el mundo de los Frimm y todos los visitantes ajenos, que de hecho se dice como un momento gracioso, como de que el turismo está abierto desde hace muchos años, pero que no es muy prolífico justamente por esta razón, ¿no? Tal cual. Así que bueno, acá la pregunta de ¿qué opinamos? ¿Es una utopía o no? ¿Permitiríamos el compartir de los sueños si fuera beneficioso para la comunidad o sería perder una barrera de privacidad demasiado individual? A mí lo que no me quedó claro del cuento de cuando lo leí fue que, o sea, entiendo, ¿no?, los beneficios, como esto que decíamos, ¿no?, de tener una comunidad más estrecha, más unida, pero sentía que por momentos se estaban resaltando más los defectos que los beneficios, ¿no? Como que más allá de esto de compartir lazos y qué sé yo, o de, por ejemplo, en las tribus, ¿no?, que había una especie de mente fuerte que se tomaba como guía, que entiendo que eso también puede ser beneficioso porque se lo toma como una persona como más experimentada quizá. Después se hablaba como justamente de esto de
como no tener una buena relación con los extranjeros, del tema de la ciudad, ¿no? Que me parece como que es bastante pesado el hecho de que haya tantos sueños mezclados. Así que en ningún momento me había parecido una utopía, ¿me entendés? Claro, hay un momento donde dicen que, por ejemplo, al compartir sueños con los niños, como que se pueden dar cuenta de si el niño es maltratado, por si tiene muchas pesadillas, y entonces como que toda la comunidad interviene para que el niño esté bien y no contamine los sueños de los demás. Pero ahí yo pensaba, por ejemplo, bueno, pero en realidad lo están haciendo porque les afecta a ellos, ¿no? Porque, claro. O sea, si sueña cosas malas, como que lo ven todos, y no necesariamente por el bien de este niño. Entonces, bueno, eso si bien como que parecería que estrecha los lazos comunales, no sé si tiene un beneficio particular. Sí, lo que se dice al final, que me pareció medio como muy en boga con cosas de los 60s, ¿no? Del New Age, decía esto como de, bueno, que en realidad a la noche como que ellos pierden todo lo que es el individuo, que creo que es algo que se quiere lograr muchas veces, por ejemplo, con la meditación, ¿no? Como esto de desprenderse del yo o del ego, y se logra finalmente esta ascensión colectiva. Ahora a mí personalmente no me interesa hacer eso, pero entiendo que si alguien está en busca, ¿no? de esa revelación espiritual, tal vez sea como una buena comunidad, ¿no? Donde vivir, porque es como que siempre la comunidad, la sociedad queda por delante del individuo. Claro. Sí, entiendo. O sea, me parece que quizá también... de todas maneras, hay como una cuestión de que sí, los sueños, como decíamos, ¿no? se sostienen de cosas que nos pasan o que nos pasaron, pero uno siempre puede como también defenderse con que un sueño no es real. O sea, no porque yo sueñe que me caso con Enzo Fernández, ni me voy a casar con Enzo Fernández, ni conozco a Enzo Fernández, por ejemplo. Y siento que, por ejemplo, si uno dice, bueno, quizá el hecho de que compartan sueños les permite saber si hay un criminal dando vueltas, ponele. Pero también siento como la gente se puede defender como diciendo, no, bueno, pero eso es un sueño, yo no controlo lo que sueño, ¿no? Entonces es como un poco ambiguo. Bueno, a mí no me gustaría. A mí tampoco me gustaría, no, a mí tampoco. Aunque la mayor parte del tiempo no sueño nada, así que... Yo sueño un montón y me recuerdo, así que me daría mucha vergüenza. Eso es algo que también tenía el sueño, como que había una parte en la que se describe como esto de los estados, ¿no? De en qué momento del sueño, o sea... Lo digo así como en criollo porque no entiendo mucho, pero vieron que hay como estados del sueño. No es que uno se va a dormir y está como en el mismo estado del sueño toda la noche, sino que pasa como por distintas etapas. Y era justamente en una de estas etapas, que era como la MOR, que se compartían los sueños, ¿no? Entonces es como que si vos no entrabas, o sea, si por ahí te dormías una siesta y no entrabas en esa etapa... no llegabas, ¿no? Claro. Como a... Todos durmiendo desfasados para pisarse. Poniendo el despertador cada 20 minutos para... Bueno, el siguiente cuento del que vamos a charlar se llama Los que se alejan de Homelas o Los que marchan de Homelas, también en algunas ediciones. Es un cuento en el que tenemos a un narrador que describe un festival de verano que ocurre en una ciudad perfecta, que podríamos decir utópica, y eso es lo que vamos a estar un poco debatiendo, que se llama Homelas. En realidad es un cuento en el que no pasa demasiado, ¿no? Más que la descripción de esta ciudad y de este festival y de cómo toda esta prosperidad y como diversión de la ciudad y de lo que se describe depende de la miseria perpetua de un niño que está encerrado y que debe pagar con su infelicidad justamente para que todos puedan seguir viviendo en esta ciudad perfecta, ¿no? El cuento ganó el premio Hugo a Mejor Relato Corto en el año 1974 y, como dato de color, en 2017 BTS sacó un videoclip que es de la canción Spring Day, que contiene referencias al libro. Hay un motel que aparece en el video, por ejemplo, que tiene el logo de Homelas. Y bueno, hay distintas referencias de la canción y me pareció muy curioso esto. Mira los BTS ¿Sí? Tan cultos. Sí, re. Bueno, como decíamos entonces, trabaja un poco el cuento con el concepto de la utopía o la distopía que hemos mencionado un poco. Pero bueno, además de la invención del término de Tomás Moro, luego, durante el Renacimiento italiano, muchas de las ideas de la antigüedad fueron rescatadas debido a un movimiento generalizado que quería como recuperar los valores de esta cultura, y de esta manera el interés humanista y el ideal utópico se fueron extendiendo con el sueño de crear un mundo perfecto, que fue algo que se plasmó no solo en la literatura, sino también en discursos políticos y religiosos. Años después, con la modernidad y el utilitarismo, aparecieron las primeras definiciones de, como decía Sofi, lo que hoy conocemos como distopía.
Es decir, en vez de un no lugar, una distopía es un mal lugar, ¿no? Uh-huh. Son representaciones donde las sociedades futuras tienen características negativas que están causadas en general por errores humanos. Si pensamos en libros como 1984 o Un Mundo Feliz o sagas más cercanas como Los Juegos del Hambre, ¿no? Es decir, como estas cuestiones, ¿no? De las ficciones especulativas que ya no tienen que ver con mejorar las condiciones de un espacio, sino pensar como el peor escenario posible, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, ¿dónde ubicaríamos el relato de Lane? Uh-huh. Omelas es una sociedad aparentemente perfecta, pero tiene un único elemento que es necesario para asegurar esa perfección, y ese elemento es justamente lo más oscuro que tiene la ciudad. Lo que sería, digamos, el costado utópico es toda esta descripción que tenemos en un inicio, ¿no?, del festival, que se describe como un momento de mucho placer y distensión uh-huh. para todos los habitantes, donde la ciudad se llena de música y la gente tiene todo lo que necesita para vivir, se han librado como de los excesos destructivos, tienen un día a día muy equilibrado. Y en cuanto a la ley y gobierno, el cuento solo indica que no hay una presencia militar dentro de la ciudad y que tampoco hay un rey, no hay esclavos ni leyes, y es un estado libre de la tiranía de la religión. Es decir, tampoco nadie tiene más poder que otro. Uh-huh. Y se describe que es una ciudad donde el amor es libre. Sí, incluso se dice como que la gente puede andar desnuda por la calle uh-huh. y que cada uno pueda hacer lo que quiera con eso. Así que en ese sentido también, ¿no? Como bastante adelantado pensarlo en la época, ¿no?, de Ursula Le Guin. Pero justamente la otra cara que tiene la ciudad es tremenda, ya que, como decíamos, debajo de toda esta fachada de perfección vive este niño que no conoce la felicidad, sino que al contrario solo sabe lo que es vivir en la oscuridad y la miseria. Es un niño que fue elegido por la población como un sacrificio en vida, es decir, un chivo expiatorio, obligado a quedarse en una habitación pequeña que no tiene ventanas, está debajo de un edificio que es como municipal, tampoco tiene comodidades ni interacciones sociales y, vive en las peores condiciones. O sea, no solo está encerrado, sino que no tiene ropa, apenas le dan de comer, no tiene baño, no tiene compañía alguna, ni cuidados médicos, nada de nada. Entonces, lo que sucede un poco en el cuento es que se da un choque muy grande cuando al comienzo tenemos toda esta descripción del festival y de que todos la están pasando bien y de que el aire tiene un tono dulce y que, bueno, nada, la música, etcétera, etcétera. Y de repente es como que a uno le da la sensación de que en cualquier momento va a pasar algo malo, ¿no? Porque es como que dice, bueno, no puede existir algo tan perfecto. Y ahí es cuando se pasa como muy, de manera muy impactante a describir las condiciones del niño. Y dice la cita: el niño a veces habla. Por favor, sáquenme de aquí, seré bueno. Jamás le responden. Por las noches el niño gritaba pidiendo auxilio, gritaba muchísimo, pero ahora se limita a un débil quejido. Y cada vez habla menos. Está tan flaco que las piernas carecen de pantorrillas y tiene el vientre hinchado. Solo se alimenta una vez al día con media escudilla de gachas con cebo, va desnudo. Las nalgas y los muslos son una masa de dolorosas llagas, pues continuamente está sentado sobre su propio excremento. Todos saben que existe, todo el pueblo de Omelas. Algunos han ido a verlo, otros se contentan únicamente con saber que está allí. Todos saben que tiene que estar. Lo peor de todo es que no es que este niño está ahí encerrado porque, no sé, son 5 gatos locos como del gobierno que lo mantienen ahí, sino que todos en algún momento de su vida se enteran de que ese niño existe y de que ese niño es necesario para mantener el equilibrio de la ciudad. Y es como, bueno, después, como el costo de enterarse es como tener que, de alguna manera, tragarse esa culpa, ¿no? Uh-huh. Sí, el cuento entonces lidia con un poco la decisión que toma la gente a partir de enterarse de que está el niño encerrado, uh-huh. Porque sé que, bueno, que muchos lo van a ver, pero otros no. Y que hay gente que como se queda meditando cuando lo ve después una semana, y hay gente que se queda meditando por años, ¿no?, respecto a qué hacer, y hay muchos como que llegan a conciliar tal vez como su sentimiento de culpa, y dicen como, no, bueno, el niño tiene que estar ahí, o sea, tiene que estar ahí. Y una vez como que incluso se lo justifican diciendo, no, porque si lo liberamos, como que el niño ahora que solo conoce eso, como que ya no va a poder ser funcional en la sociedad, porque está como embrutecido, o sea, solo conoce el dolor, como que va a hacer una vez que salga, ¿no? Y medio que se terminan autojustificando todo este dolor del niño y su propio placer a partir de él. Exacto. El cuento apunta justamente a que entre una parte y otra, ¿no?, de estas descripciones que les decíamos, surja esa incomodidad y esa pregunta en el lector de
pensar quizá cuántas cosas no ignoramos en nuestro día a día que ocurren en el mundo y que son terribles y con las que por ahí no tenemos mucho que hacer, ¿no? Justamente. Y un poco la crítica como que traía mucho esta cuestión de, por ejemplo, pensar en las industrias de hoy en día, ¿no? Que hoy fabrican la mayoría de los productos que consumimos, muchas veces no son industrias éticas y se manejan con, no sé, mano de obra infantil, que trabaja en malas condiciones. Y sin embargo, nosotros no tenemos el control total, a veces también por falta de recursos, ¿no? Porque también consumir todo orgánico a veces es como mucho más caro, ¿no? Y cada uno tiene sus posibilidades. Y es como que uno lo sabe eso y también los gobiernos lo saben, pero es como que no hay una manera por ahí de contrarrestarlo. Y es como que lo ignoramos en nuestro día a día para no sentirnos personas horribles o nos justificamos diciendo como, bueno, pero yo no soy el dueño de esa industria, ¿no? Sí, también creo que muchas veces hubo como discusiones respecto a la ropa, ¿no? Más que nada. Porque ahí sí como que siento que hay un poder de decisión. Sí, ahí sí. Y yo veía muchos TikToks de las yankees diciendo como, ay, no, pero vos no entendés, o sea, la gente que tiene bajos recursos tiene que comprarse esa ropa barata porque no le queda de otra. Y es tipo, flaca, la gente de bajos recursos no está pidiendo un jean, claro. 40 remeras, o sea, confrontá que sos una mala persona. Sí. Y me parece que sí hay como ciertos momentos donde obviamente uno, digamos, no puede estar todo el día pensando si cada cosa que hace o consume va a dañar a otra persona porque te volverías loco porque realmente el mundo es muy complejo y no sabemos de dónde provienen todas las cosas, además. Sí, obvio. Pero sí hay ciertos momentos que es muy obvio y vos así como, bueno, no te puedes justificar en esta, ¿no? Sí, sobre todo cuando tiene que ver con objetos que no son de uso estrictamente necesario. O sea, yo sé que usar ropa es necesario, pero tener 20 jeans no es necesario. O sea, ya hay un punto en el que uno se compra ropa porque es algo que le gusta, que está perfecto, no estoy diciendo que no. Pero como que también uno, si va a hacer ese consumo, por ejemplo, de la ropa en este caso, tendría que hacer un consumo consciente de eso. Ahora, el tema es que después hay otras industrias de las que nosotros no tenemos manera de controlar cuáles son las condiciones y que por ahí tienen que ver con, no sé, cuestiones de alimentos que nosotros consumimos porque consumimos y no sabemos. O sea, sí, ahí siempre cada tanto surgen polémicas respecto a los M&M's, porque vieron que los M&M's tienen como caritas y como personalidades. Y bueno, cada vez que ven que haya un revuelo con eso es porque Nestlé está tapando que le hicieron otra demanda por usar mano de obra infantil. Claro. Entonces como que nos concentramos en, ay, miren, cambiaron el logo del M&M verde. Y en realidad es todo un tema de que el chocolate es una de las industrias que más explota gente en el mundo, ¿no? Tal cual. Entonces un poco el cuento juega justamente con esa sensibilidad y supongo que a lo largo de la historia, ¿no? Como que hizo que los lectores recuerden ciertas situaciones. Como les decíamos, nosotros hacemos referencia a esto porque quizás es algo que se estuvo debatiendo estos últimos años, pero quizá cuando salió el cuento había otras condiciones de explotación en otro tipo de industrias que un poco hacían que los lectores recuerden ese sentimiento al tener esta descripción de la figura del niño. Sí, lo pienso también en Estados Unidos, ¿no? Que se habla mucho como de esta fachada de bienestar que se generó a partir después de la Segunda Guerra Mundial, como de estamos todo bien, somos el mejor país, el sueño americano, y que en realidad todo eso se basaba básicamente en un montón de sufrimiento, principalmente de, por ejemplo, los soldados, ¿no? Que tenían todos un montón de trastornos por haber estado en la guerra y que luego se continuó con las guerras de Corea y de Vietnam. Y es como, bueno, mandamos toda esta gente a morirse, pero acá en Estados Unidos estamos joya porque podemos comprar teles baratas, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, justamente en términos alegóricos, la historia suele considerarse por la crítica como un reflejo del contraste entre ricos y pobres que, se dan en las sociedades capitalistas o entre lo que se llaman las sociedades del primer mundo y las sociedades del tercer mundo, ¿no? Como decía Sofi, también en Estados Unidos como que hay todo este ideal, ¿no? Del sueño americano, pero también hay políticas de los gobiernos que son recurrentes que perjudican a los inmigrantes, por ejemplo. Y todavía no hay una aceptación generalizada de una comunidad que ya en el país es muy grande, ¿no? Y que también quiere trabajar y que también quiere prosperar. Entonces, el cuento como que da también mucho pie a debatir todas estas cosas que a veces son tan tensionadas, ¿no? Bueno, y entonces justamente hay algunos personajes dentro del cuento que vamos a ver que si bien la narradora no está juzgando a los personajes, hay algunos personajes que efectivamente deciden irse, ¿no? De Omelas, y ahí viene el título del cuento.
que son como los que evidentemente se confrontan ante la idea de tener toda esa vida placentera a costa del niño y deciden que no se pueden quedar en esa situación. Exacto. Narrativamente lo que está bueno es que todas estas comodidades que se van describiendo están como en términos vagos, ¿no? Entonces también a uno le permite como lector ir dudando de toda esa perfección y esperando que en cualquier momento salga esto malo, como decíamos antes, y que en cualquier momento la gente se dé cuenta de que eso está mal, justamente, ¿no? Porque no es que hay un momento en el cuento en el que se explique que, por ejemplo, todos están de acuerdo con esta situación del niño, simplemente se transmite un poco la idea de que hay un momento en la vida de cada uno de los habitantes que se tienen que enterar y, bueno, que después cada uno hace lo que puede con esa decisión sin decir esto está bien o esto está mal, aunque uno, como lector, sabe, ¿no?, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sí. Un poco queríamos debatir en base a lo que estuvimos charlando, en que toda situación nos hacía acordar un poco a los Juegos del Hambre. Y sé que últimamente estamos hablando mucho de los Juegos del Hambre, así que en cualquier momento se viene. Porque, bueno, justamente, ¿no?, lo que hace la gente del Capitolio en los Juegos del Hambre es tener una sociedad súper perfecta, llena de lujos, de comodidades, de ropa, de brillo, de comida, etcétera, etcétera. Y una vez al año, ¿no?, como que están estos juegos donde también tenemos niños que literalmente se matan los unos a los otros simplemente para darles entretenimiento, ¿no?, a ellos. Y es como siento, ¿no?, como ese mismo plano mental, ¿no?, de la gente del Capitolio y los de Homelas, de tener como que escindirse de la situación y disfrutar la vida a pesar de que eso existe. Sí, y me hace pensar como, bueno, en los Juegos del Hambre, la autora Susan Collins ha dicho que está inspirado parcialmente en este mito del Minotauro, ¿no?, donde en la isla de Creta también enviaban como un grupo de jóvenes para ser básicamente comidos por el Minotauro para mantener la paz, ¿no? Como, bueno, si se come a estos chicos periódicamente, como que no va a venir a matarnos a todos nosotros. Y parecería como que esta figura entonces nos remite, ¿no?, a miles y miles de años atrás. Claro. Y uno piensa, bueno, ¿por qué esta cosa del niño como chivo expiatorio, no? O sea, como decir, ¿por qué hay como que tiene que sufrir una criatura, la criatura, para que todos estemos bien? Y me sorprendía como al leer el de Úrsula, ¿no?, que aparezca también esta figura. Y no sé, me llama la atención como que tal vez Susan Collins no esté al tanto de este texto. Hay que preguntarle. Pero que al mismo tiempo como que reaparezca perpetuamente esta figura, ¿no?, del niño inocente que tiene que ser sacrificado. Consígame el número de Susan. No, sí, yo siento que además también nunca, como charlábamos recién en un break que hicimos, como que nunca queda, ¿no?, clara la relación de por qué el sufrimiento de otro, ¿no?, le brinda a una sociedad como la posibilidad de estar bien, porque en realidad como que uno podría decir, bueno, el Minotauro estaba encerrado porque tenía toda esta apariencia, ¿no?, que era inhumana y era considerado un monstruo y demás, pero tampoco había pruebas de que si el Minotauro salía del laberinto se los iba a comer a todos. Como tampoco quizá en los Juegos del Hambre hay pruebas de que los juegos se tengan que mantener año a año para que no vuelva la rebelión, ¿no? Lo mismo pasa en este cuento, es decir, la infelicidad de este niño y el castigo que sufre de alguna manera mantiene un equilibrio que ¿por qué no podría mantenerse si ese niño no estuviera, ¿no? Como que no hay una relación entre una cosa y la otra. Sí, como que los Juegos del Hambre tal vez lo entendés desde el lado de, bueno, quieren meter miedo, ¿no? Sí, tuvieron una guerra, ¿no? Para que no haya rebelión, bueno, metemos miedo matándole a sus hijos, básicamente. Claro. Que también aparece en la Biblia, ahora que lo pienso, ¿no? Como esta idea de, bueno, si no hacen lo que yo quiero, dice Moisés, voy a matar a sus primogénitos, y efectivamente se le mueren los primogénitos a todos. Pero sí, como que parecería que siempre tiene que pagar, ¿no?, un inocente, justamente por eso, ¿no?, la figura de la juventud del niño como alguien que todavía no ha cometido los errores. Y este confrontarse es como que siento que nos lleva a confrontarnos con un montón de otras cuestiones, ¿no? Acá el productor nos decía, bueno, o sea, también en sentido general el cuento podría pensarse en cuando uno se entera más o menos de cómo funciona la sociedad y de por qué ciertas personas ocupan ciertos lugares y que unas personas la pasan mejor que otras, ¿no? Y que eso es inevitable en todas las sociedades, o sea, inevitable en términos de sociedades capitalistas. Sí, sí. Es decir, como que esta figura del niño me parece que concentra todo eso, ¿no? Y como decir, bueno,
por qué tiene que haber sufrimiento, ¿no? Al fin y al cabo, básicamente, y por qué tiene que sufrir otro y no yo. Y al mismo tiempo si vale la pena como que alguien pague ese precio por mí. Exacto, sí. Sí, yo sé que es una discusión también como filosófica y antropológica que existe, que hay muchos textos al respecto, porque de hecho cuando estaba investigando para, charlar algunas cuestiones de este cuento, había muchos análisis del cuento que tenían que ver ya sí con teorías más de filósofos o antropólogos específicos, pero bueno, como quizá no estaba tan ducha en el tema, preferí no meterme. Pero es un debate como que vuelve una y otra vez, ¿no? Sobre todo cuando tenemos justamente tensiones en las ciudades capitalistas, por ejemplo, entre comunidades que están mejor y comunidades que quizá no tienen los mismos recursos. Entonces es como difícil de concebir, ¿no? También, porque justamente lo que plantea el cuento, creo que en un punto es como que hay un grupo de gente que va a hacer lo éticamente correcto, que es irse de homelas, y hay otro grupo de gente que se va a quedar, ¿no? Y de alguna manera no se sabe ni qué le va a pasar a esa gente que se queda, ni qué le va a pasar a esa gente que se va. Y si uno piensa como, las cosas malas o feas que vemos que pasan en el mundo y que nosotros seguimos con nuestra vida, es como que al mismo tiempo uno piensa como, pero no hay manera de escapar de este. O sea, ¿cuál es la manera de escapar de esa lógica? No sé si hay una manera. La revolución. Me hace acordar como a The Good Place también, ¿no? Que se plantea esta misma cosa de, realmente todo está como integrado, ¿no? En este sistema tan complejo donde realmente decía como, vos comprás un sándwich de pollo y en realidad estás haciendo 800.000 cosas malas porque estás comprando el consumo de una persona que odia a los gays y además estás facilitando que exploten trabajadores, ¿no? Y como que terminaba haciendo toda una bola de nieve de cosas malas. Y digo, también, el individuo no puede estar todo el día pensando en eso. No, y además, aunque uno agarre una mochila con 3 cosas necesarias y se agarre una lona y se vaya al medio del bosque, algo vas a tener que vivir, algo vas a tener que comer, esas cosas las vas a tener que comprar con un dinero, ese dinero lo tenés que conseguir con algún tipo de trabajo o vendiendo algo, entonces es como un poco el cuento da esa sensación de que también los que se marchan de homelas lo hacen siendo conscientes de que la felicidad no necesariamente va a estar en ese partir. Bueno, entonces el relato hacia el final nos dice: el lugar al que ellos se dirigen es un lugar incluso menos imaginable para nosotros que la ciudad de la felicidad. No puedo describirlo del todo, pero ellos parecen saber a dónde se dirigen, los que se alejan de homelas. Exacto. Tal cual. Digamos, el narrador como que no en ningún momento, explica mucho. Eso es algo que se mantiene a lo largo del cuento. Hay muchas cosas, como decíamos, ¿no? que quedan en el imaginar del lector. Pero este final también me pareció siempre como bastante ambiguo porque ni está diciendo que a ese lugar al que van va a ser mejor ni está diciendo que va a ser peor. Solo que es menos imaginable para nosotros que una ciudad perfecta. Lo cual quizás no nos dice nada, ¿no? Pero sí, es como esto que, decíamos off camera, pero voy a repetir. Estábamos pensando un poco en los planteamientos de Adorno y Horkheimer, que son dos teóricos alemanes, que hablan un poco de las utopías y de cómo tal vez, desde ciertos puntos de vista de izquierda, como que se plantea que no hay que facturar utopías, ¿no? No hay que pensar en utopías porque nosotros vivimos en una realidad material, ¿no? Y entonces hay que trabajar sobre la realidad material. Y ellos decían como, no, en realidad hay que tener utopías porque si no, como que nos dejamos vencer por ¿cómo se dice? Conformismo, ¿no? Que tiene la gente de homelas, de decir como, no puede ser las cosas de otra manera, si sacamos al niño se va a morir. Tiene que ser todo así. Y ellos dicen como, no, hay que imaginarse que hay algo mejor, que puede ser mejor, porque si no como que te quedas en la inacción. Y esta esperanza, digamos, como que es un acto bastante de rebelión, ¿no? De decir, exacto, se puede cambiar y me puedo ir de homelas, por más de que no sé a dónde estoy yendo y no sé si va a ser mejor o peor, pero va a ser algo distinto, por lo menos. Sí, tal cual. De hecho, aquellos que se alejan de homelas se describen como ese tipo de personas, ¿no? Como que aceptan las consecuencias de eso que está fuera de homelas, pero son conscientes de que incluso aunque eso sea peor,
va a ser mejor que vivir con el recordatorio de que hay una persona que sufre constantemente para que vos estés bien y feliz. Y también pienso en la filosofía no utilitarista, esta cuestión de decir, bueno, sufre uno, pero somos todos felices, ergo salimos ganando, entonces está bien, ¿no? Y no sé, como que últimamente, no sé por qué está muy en boga el problema del tranvía, no sé si han visto los memes en internet. Ahora, últimamente, siempre, no, toda pero la como vida. que en las últimas semanas lo vi como muchas veces de nuevo, como que hubo un periodo del internet donde fue muy popular y ahora de nuevo lo estoy viendo en todos lados. Que es bueno, si muevo la palanca se muere una persona o se mueren 3 personas porque viene un tren y no lo puedo tener. Y el utilitarismo sería matemos la menor cantidad de personas, ¿no? Y pensar el cuento que un poco también plantea eso, bueno, o sea, si uno sufre y todos estamos felices, ¿qué importa? ¿No? O sea, como que le ganamos. Claro, en todo caso es una sola persona que la pasa mal, pero tenés toda esta gente que la está pasando bien, ¿no? Pero después, o sea, desde otra perspectiva no utilitarista, claramente, uno piensa, bueno, no, con que sufra uno ya es suficiente como para que tengamos que hacer algo distinto, ¿no? O sea, suframos todos en todo caso. Exacto. Sí, yo creo que también lo que tiene esta lógica, ¿no? Un poco del capitalismo es que no hay demasiada sensibilidad, ¿no? Como que la sensibilidad se pierde un poco porque los valores están puestos más en lo práctico, en lo que es necesario para... Mentalidad de tiburón. Y la verdad que, o sea, nosotros tenemos que crecer siempre pensando... ayer vi Everywhere. Everything Everywhere All at Once. Everything Everywhere All at Once. Y está como esta parte, ¿no? En la que se resalta mucho esto de como be kind, como sea amable, como bueno... tener un principio de vida que no sea como tengo que conseguir esto, tengo que hacer tal cosa sino que ante todo tengo que ser una buena persona. Y yo estoy segura que el mundo sería un mejor lugar si todos pensáramos que tenemos que ser buenas personas y nos esforzásemos por eso. Pero lamentablemente no es así el mundo, porque aunque 3 gatos locos digan como bueno, a partir de ahora voy a ser una buena persona, va a haber gente que igual va a querer tener más dinero y esa gente en general no es buena gente. Y cuando venga la revolución, claro, serán los primeros en morir. Así que bueno, un poco ese era el análisis del cuento. Como ven, ambos es muy cuentos, filosófico. Sí, ambos cuentos, de hecho, de Úrsula que tratamos hoy son como muy filosóficos y como que dan mucho para debatir. Y siempre está bueno que se pueden analizar desde muchísimas disciplinas distintas, ¿no? Ya sea porque charlamos como más temas que tienen que ver con problemáticas de nuestro mundo hoy en día o con cuestiones filosóficas o antropológicas más duras, como estábamos charlando antes. Así que bueno, les recomendamos a esta autora, ¿no? Sí, y dejen en comentarios si han leído otras cosas de Ursula Le Guin que nos recomiendan. Si leyeron las novelas, sobre todo, que tenemos muchas ganas, a ver si la próxima hacemos un capítulo sobre alguna novela. Porque hacemos una fiesta de ver Terramar. Claro. Hasta la próxima. Chao.